Somos una familia que ama y se apasiona por Jesús, que sirve a la gente, que camina en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo para establecer su reino en todo lugar. Hablamos de su amor, de su perdón, de su gracia, de la nueva manera de vivir por medio de su Espíritu. Nuestra misión es alcanzar, consolidar, discipular y enviar personas para el establecimiento del reino de Dios. Somos una comunidad cautivada por el amor de Jesús para amar a todos. Mateo capítulo 28. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Estás contento? Muy bien. Qué feliz, qué gozo es estar juntos en la presencia de Dios y poder recibir de Dios en esta tarde. Sí, hay una palabra para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Él murió, pero Él resucitó. Por eso cantamos hace un momento acerca del león, porque Él vino como un cordero. Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció. El Rey de la gloria, el Rey eterno, el Rey poderoso, el Rey que sobre todas las cosas no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse y se despojó a sí mismo tomando una forma de siervo, tomando una condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. El Cordero de Dios fue inmolado por nosotros. Como que no lo creen, ¿verdad? El Cordero de Dios fue inmolado por nosotros. Pero la Escritura dice que ese Cordero resucitó. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá ha resucitado. Y el león de la tribu de Judá dice Filipenses 2 que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y en su nombre toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y hoy declaramos que Jesús es el Señor. Y ese Jesús que es el Señor de todas las cosas, ¿es quién? El Señor de todo lo que existe, de todo lo que hay. Ese Jesús, Mateo capítulo 28, dice que resucitó. Y en el versículo 16 dice lo siguiente. ¿Estamos aquí? Que si no me oigo con eco y con eco siento que repito mucho. Muy bien. Dice versículo 16, pero los 11 discípulos, diga conmigo discípulos. ¿Los 11 qué? Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Un discípulo es alguien que obedece las ordenanzas de su maestro. Dice que estos 11 discípulos se fueron a Galilea donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Jesús les había dado una orden y un discípulo obedece esas órdenes. Un discípulo es alguien que entiende que es como un soldado. Pablo le dice a Timoteo que un discípulo es como un soldado que recibe órdenes, que no milita para sí mismo, sino que milita a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice que Jesús les había ordenado y ellos como discípulos obedecieron. Verso 17. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es Jesús resucitado. Este es Jesús glorioso. Dice: toda potestad me es dada. Recibí toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Por tanto qué? Dile al que está a tu lado: ve. Hay que ir. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Porque Él me dio toda la autoridad, porque el Padre me dio toda la autoridad. Ahora yo les doy a ustedes la misma autoridad. Por tanto, vayan. ¿Pero a dónde vamos? Dice, vayan y hagan discípulos. ¿Hagan qué? Discípulos. ¿A quién le está hablando?
a los discípulos. ¿Y qué tienen que hacer los discípulos? Formar más discípulos. Esa es la tarea que Jesús nos encarga a los discípulos. Un discípulo forma discípulos. Todo aquel que es discípulo tiene que formar más discípulos. Si tú eres discípulo y no formas discípulos, entonces no eres un verdadero discípulo. ¿Está conmigo? Si tú y yo somos discípulos o decimos ser discípulos de Jesús, pero no estamos contribuyendo en la formación de más discípulos, si no estamos aportando en la formación de más discípulos, entonces no estamos siendo verdaderos discípulos. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Él está con nosotros, iglesia. Él no nos deja, Él no nos suelta. Pero esta promesa se cumple cuando tú y yo hacemos la tarea. ¿Hacemos qué? Cumplimos la misión. Cumplimos el llamado que Él nos hizo de hacer más discípulos. Tú y yo tenemos que participar en esta tarea de formar discípulos, de estar haciendo discípulos para Jesús. El reino de Dios se forma de discípulos de Jesús. Amén. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Ya como que algunos ya se están rajando. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Tú y yo somos discípulos de Jesús. Jesús nos enseñó a ser discípulos. Amén. Ahora, ser discípulos tiene muchas implicaciones, pero una de ellas y una de las principales implicaciones que tiene el ser un discípulo, podemos verla en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Está conmigo ahí? Permítame tanto. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Está conmigo? Jesús hablando, dice, dijo entonces Jesús, ¿quién dijo? Acuérdense que los discípulos, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Mis discípulos me oyen. Y entonces versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en Jesús? ¿Usted ha creído en Jesús? Por eso está aquí, porque ha creído en Jesús. Porque ha creído en lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Porque ha creído en lo que Él puede hacer por usted. Y usted ha venido porque ha creído en Jesús. Pero en ese momento Jesús le habla también a los que habían creído en Él. Se dirige a los que habían creído en Él y les dice estas palabras. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál era la condición para ser discípulos verdaderos? ¿Cuál es? Permanecer en la palabra. Quiere decir que hay discípulos que no son discípulos verdaderos. Dicen ser discípulos, tienen apariencia de discípulos, hablan como discípulos, hacen cosas que hacen los discípulos, pero no son verdaderamente discípulos. ¿Y cómo se evidencia que no son verdaderamente discípulos? Porque no permanecen, porque no son consistentes, porque no son permanentes, son fluctuantes, están un tiempo, otro tiempo, no son, menguan en su vida de fe. Dice Jesús entonces a los que habían creído, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Usted viene a este lugar y cree en Jesús, usted es un creyente. Y gloria a Dios porque creemos en Jesús. Gloria a Dios porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Pero eso no lo hace discípulo todavía. Eso solo lo hace creyente. Creo que todos o la mayoría que estamos aquí somos creyentes. La pregunta es, ¿somos discípulos? Porque si eres discípulo, la evidencia es que permaneces.
La evidencia es que ¿qué? Que permaneces. Jesús le dijo a los judíos que habían creído, si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? ¿Qué es esto de conocer la verdad? Es entender lo que Dios nos habla. Pero esto viene a través de nuestra permanencia en su palabra. La permanencia en su palabra nos hace conocer la verdad. Usted no conoce la verdad porque lee o porque escucha un mensaje un domingo. Ahí no es que conocemos la verdad. Usted no conoce la verdad porque lee un capítulo de la Biblia. Usted conoce la verdad a través de la disciplina de permanecer en su palabra todos los días, todos los meses, todos los años. Y entonces usted se vuelve un discípulo de Jesús, que conoce la verdad y que es libre por medio de esa verdad. Amén. ¿Cuántos son discípulos entonces? Muy bien. Ahora quiero que veas conmigo en el capítulo 6. Jesús habla a algunos que decían ser sus discípulos. Capítulo 6, verso 60. Perdón, Juan, estamos en Juan. Juan capítulo 6, verso 60. ¿Estamos ahí? Dice, al oírlas, muchos de sus, ¿qué dice ahí? Wow, de sus discípulos. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y había muchos discípulos. Para ese momento, Jesús era una persona que tenía muchos discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía? Muchos. Muchos. Recordemos que todo empieza con estos 12 hombres que él junta para que sean sus discípulos y para que estén con él y para que lo sigan a donde él vaya. Pero se extiende el ministerio de Jesús y para ese momento que Jesús está hablando aquí en Juan capítulo 6, los discípulos de Jesús habían crecido en número. Así que ahora Jesús tenía, ¿cuántos discípulos? Muchos, ni siquiera nos da un número, quiere decir que eran muchos realmente. ¿Sí? Cuando la Biblia no da números, es porque eran incontables, eran mucha gente, muchísima gente. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Hechos dice que se convirtieron 3,000, luego dice que se convirtieron 5,000 y empieza a dar números. Llega un momento en que la Biblia dice, y eran muchos. Ya ni los contaban, ya eran simplemente muchos. Entonces aquí está diciendo que Jesús tenía muchos discípulos y estos muchos discípulos oyeron la palabra de Jesús, pero mira lo que dijeron estos muchos discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, un discípulo tiene que entender que muchas veces la palabra va a ser dura. Diga conmigo, muchas veces la palabra va a ser dura. Me va a incomodar. Me va a afectar. ¿Está de acuerdo con eso? No siempre la palabra es cómoda. No siempre la palabra es agradable al momento. Trae y produce un fruto agradable, pero al momento de recibirla a veces incomoda. ¿Y sabes por qué incomoda? Porque va en contra de nuestra forma de ser, va en contra de nuestra forma de pensar, va en contra de nuestra forma de vivir. Por eso nos incomoda, por eso nos hace sentirnos como que no me gusta esto que están diciendo. Y Jesús está experimentando esto con sus discípulos. Dice, muchos de estos discípulos oyeron la palabra de Jesús y al momento que la oyeron ellos reaccionaron y dijeron, ay, qué dura es esta palabra, qué incómoda es esta palabra. A veces la palabra te va a incomodar. A veces la palabra va a decir lo que tú no quieres oír. ¿Sí? Si usted quiere oír lo que quiere oír, entonces usted está expuesto a falsos maestros. ¿Sí? Porque dice la Escritura que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros que van a responder a aquellos que tienen comezón de oír. ¿Que tienen qué?
O sea, que les gusta oír lo que les gusta oír. Que les gustan los mensajes que les gustan. Me gusta este cierto tipo de mensajes, me gusta este cierto tipo de predicaciones. Hay maestros para eso. Hay maestros para eso. Hay muchos maestros. Pero nos advierte que muchos de esos maestros podían ser falsos maestros. Y que como a mí me gusta oír eso, estoy exponiéndome a falsas enseñanzas por no querer oír la palabra que a veces me va a incomodar. Que no siempre me va a gustar, que va a haber momentos que me confronte con mi persona, que me confronte con mi estado de vida, que me confronte con mi forma de pensar. Pero si usted está dispuesto a oír esa palabra, aunque sea incómoda, usted es un discípulo. Usted entonces es un discípulo. Porque no se va a mover, aunque la palabra sea incómoda. ¿Sí? Ahora mira lo que Jesús les dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, acuérdate, le está hablando ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Qué hacían estos discípulos? Murmuraban. De esos no hay aquí. Gracias, Señor, porque no hay discípulos que murmuren en este lugar. Pobre de Jesús que tenía discípulos que murmuraban, ¿verdad? Dice nada más. Nada nuevo hay bajo el sol, ¿verdad? Nada nuevo, dice, sabiendo Jesús que allá en los discípulos, en el grupo de las personas que estaban escuchando, que decían ser sus discípulos, empezaron a murmurar de esto. Entonces él les dijo, mira lo que les dice, ¿esto les ofende? ¿Esto qué? Hay palabras de Jesús que nos van a ofender. Ahora, ¿por qué nos van a ofender? ¿Porque Jesús es ofensivo? No, Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, que no encuentra ofensa en mí, en mis palabras. ¿Por qué nos ofende? Otra vez, porque va en contra de lo que mi carne me dice. ¿Sí? Porque confronta mi estado de vida. Porque me quiere sacar de mi comodidad, donde yo me he puesto y donde me siento a gusto. Porque me quiere decir que mi estado de vida que he llevado no es el correcto. ¿Y a cómo ofende eso? ¿A cómo ofende que te digan que no estás viviendo bien? Pero un verdadero discípulo sabe aguantar. Diga conmigo, un verdadero discípulo no se ofende. Dile al que está a tu lado, no te ofendas. ¿Sí? Un verdadero discípulo no dice, ya me ofendieron, ya me voy. Ya hablan re fuerte ahí. Yo quiero escuchar otra cosa. No, un verdadero discípulo dice, entonces Jesús les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Quién ofende? A la carne. ¿Sí? Si tú te sientes ofendido es porque la carne está haciendo su trabajo, pero no te aprovecha para nada. No vas a tener ningún resultado. Y Jesús dice, pero el Espíritu da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, mis hermanos, es espíritu y es vida. Cada vez que usted se expone a la palabra, se está exponiendo a la vida, se está exponiendo al Espíritu de Dios. Amén. Eso produce en usted un verdadero fruto. Eso produce en usted algo bueno en su vida. Pero si usted le ofende y dice, no, como que me están hablando medio recio, mejor me voy. Entonces le está haciendo caso a su carne. Muy bien. Jesús sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Aún en el grupo de los 12 había uno que no era un verdadero discípulo. ¿Sí? Aún en ese grupo más cercano a Jesús, en ese grupo íntimo de Jesús. Estamos hablando de que había un grupo de discípulos grande, eran muchos discípulos, pero había un grupo cercano que eran 12 nada más. En esos 12 había uno que no era un verdadero discípulo. Usted sabe quién es, ¿verdad?
versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. En ese momento, los discípulos se le empezaron a ir a Jesús. O sea, imagínate, Jesús tenía ahí a muchos discípulos, no sabemos cuántos, no se contaban, eran muchos. Y todos estaban siguiendo a Jesús, y a donde iba Jesús iban ellos, y escuchaban las enseñanzas de Jesús. Pero un día escuchan una enseñanza que no les gusta. Un día escuchan algo de Jesús que no les cayó bien. Un día escuchan que la forma en que están viviendo no es la correcta y que tienen que cambiarla si quieren seguir siendo discípulos de Jesús. Un día escuchan que la manera en que están pensando no es la correcta y que tienen que cambiar ese estilo de vida, porque si no, entonces no pueden seguir siendo discípulos. Y se enojan. Dicen, qué dura es esta palabra. Y dicen, mejor vámonos. Y se le empieza a ir la gente a Jesús. Imagínense la escena, imagínense que yo estoy aquí predicando y digo, con nada que ver con Jesús, ¿verdad? Pero imagínense, para poner un ejemplo, estamos aquí predicando, usted está escuchando y de repente en medio de la predicación se empiezan a levantar varios, ¿verdad? Y se empiezan a salir. Y usted los empieza a ver que hoy se está saliendo la gente, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaría yo? Yo empezaría a decir, no, ¿a dónde van, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué les dije? Discúlpenme si algo les dije que les ofendió, ¿verdad? Y a lo mejor usted que no sabe ni qué onda, dice, pues ya se están yendo todos, pues yo también me voy. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Jesús habló una palabra y de repente, se empezaron a ir, se empezaron a ir. Y como que se le estaba vaciando el changarro a Jesús, ¿verdad? Me imagino a los discípulos, Jesús, no vas a hacer nada. Jesús, están yendo. ¡Ey, agárralos! Ahora mira lo que les dice Jesús a los 12. Los 12 que estaban ya con cara de preocupación. Yo imagino que Jesús les dijo eso porque ya estaban con cara de preocupación. Se nos está vaciando la iglesia, Jesús. ¿De veras no vas a hacer nada? Se nos está yendo la gente. Nos estamos quedando con menos. Jesús, mira, ya se fueron otros 2. Ahí van otros 3 que ya se van. Jesús, no vas a hacer nada. Y mira lo que Jesús les contesta. Dijo Jesús a los 12, agárrenlos. Que no van a hacer nada, vayan por ellos. Así les dijo. Mira lo que les dice. ¿Quieren irse? ¿Estás preocupado por los que se van? Vete tú también si quieres. Wow. Jesús no, ¿verdad? En los estándares de muchos de nosotros, no sería un muy buen pastor. Pero sin en cambio él es el pastor de pastores. Sí. Pero en los estándares de a veces nuestras mentalidades, como que Jesús no encajaría en muchas cosas. Porque ofende con sus predicaciones y porque deja que la gente se vaya. ¿Está entendiendo esto? Y Jesús le dice a los discípulos de ahí, les dice a los cercanos, ¿se quieren ir? Órale, váyanse, váyanse. Si yo hubiera sido, yo les hubiera dicho, Juan, Pedro, no me vayan a dejar ustedes. Mira, ya todos me dejaron, ustedes por favor no. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, si ustedes también se quieren ir, porque eso va a demostrar que ustedes tampoco son discípulos. Lo único que evidenció que todos ellos se fueran es que no eran discípulos. Porque acuérdate, ¿qué dice Juan 8? Si permanecen, son discípulos verdaderos. ¿Me está entendiendo? Los que se fueron demostraron que no eran verdaderos discípulos. Decían ser discípulos, pero no eran verdaderos discípulos. Ahora mira lo que contesta un discípulo. Alguien que realmente es discípulo contesta, ay, qué feo nos hablaste, Jesús. Ahora sí yo también me voy. Mira, no me iba a ir, pero porque me hablaste así, también me voy. Porque Jesús no les habló
bonito ahí va. O sea, imagínate que te diga alguien, órale, ¿te quieres ir? Pues vete. ¿Qué harías tú? La verdad. ¿A poco no te indignas si te vas? Ah, no se hagan. ¿A poco no agarrarías sus, pues órale, de mejores casas me han corrido? Tú te lo pierdes y yo me lo ahorro. La verdad es que muchos de nosotros reaccionaríamos así a lo que Jesús dijo. Muchos de nosotros reaccionaríamos, órale, pues me voy, pues sí me voy, ¿cómo ves? Pero un verdadero discípulo no responde así. Un verdadero discípulo responde como respondió Simón Pedro. Dijo entonces, le respondió Simón Pedro. Diga conmigo Simón Pedro. Ahora, me gusta que aquí menciona los dos nombres de este hombre, que se llamaba Simón, pero también se llamaba Pedro. Ahora, se llamaba Simón antes de conocer a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, dice la escritura en Juan capítulo 1, que Andrés, hermano de Simón, hasta ese tiempo, hasta ese momento, solo Simón, Andrés, hermano de Simón, conoció a Jesús primero. Y él fue por su hermano Simón, y se lo fue a presentar a Jesús. Cuando Jesús lo vio, inmediatamente dice que le dijo, tú te llamas Simón, ¿verdad? Dice, pero te vas a llamar Pedro. Ahora, no era solo que Jesús le estaba cambiando el nombre por cambiárselo, porque le gustaba, como que tenía más cara de Pedro que de Simón. No, sino que la verdad es que el nombre representaba lo que él era. El nombre Simón significa inconstante. Da la idea de una hoja que es movida por el viento. ¿Sí? Da la idea de una hoja que el viento la puede arrastrar. Eso es Simón. Cuando Jesús ve a este hombre, le dice, tú eres un Simón, y le haces honor a tu nombre. Tú eres un inconstante, tú eres una persona fluctuante, tú eres una persona que a veces está súper bien, pero a veces está de la patada. Tú eres una persona que de repente se siente que todo lo puede y de repente siente que no puede hacer nada. Eres Simón. Dice, pero ¿qué crees? Te vas a llamar Pedro. Quiere decir que le está diciendo que él iba a cambiar, que su naturaleza iba a cambiar y que iba a dejar de ser un inconstante y ahora se iba a convertir en una roca que se afirma y que se afianza. Pedro significa roca, Pedro significa piedra que no se mueve. ¿Está conmigo? Entonces, cuando Jesús lo ve, le dice, tú eres Simón, pero va a ser Pedro. ¿Y sabe qué discipulado es eso? Discipulado es que Dios nos va transformando a través de su palabra, que nos convertimos de Simón a Pedro. Ahora, para cuando Jesús les dice, si quieren ir, váyanse, y Simón Pedro le contesta, todavía en ese momento él es un Simón Pedro. ¿Él es un qué? Quiere decir que todavía está en ese trabajo de transformación. A veces se comporta como Simón y a veces se comporta como, de repente hace cosas de Simón, de repente le gana la carne y hace cosas de Simón. Como, no, yo me voy a ir contigo hasta la muerte y nada me va a cambiar. Y al momento está negando a Jesús, o sea, porque era un Simón. Pero de repente hacía cosas de Pedro. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque el discípulo no es aquel que ya ha sido totalmente, no es aquel que, wow, ya es totalmente santo y ya, no. Es un proceso, ¿sí? Es una vida que va de gloria en gloria. A veces la vamos a regar como discípulos. A veces vamos a hacer simonadas. O monadas, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar a comportarnos como un Pedro, lleno de la gracia y del poder de Dios, para hacer la obra de Dios en estos tiempos. Entonces, un verdadero discípulo como Simón Pedro contesta de la siguiente manera: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Wow. Eso contesta un discípulo. No se ofende. No dice, ay, ¿por qué me hablaste tan feo, Jesús? Ay, ¿por qué eres así de mala onda con nosotros? Un verdadero discípulo dice, yo sé que este es el lugar donde Dios me puso. Yo sé que este es el lugar donde Dios está trabajando en mi vida. Y a veces no me gusta. A veces siento que me ofendo, pero no me ofendo porque soy discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Usted es un discípulo. Yo soy un discípulo. Estamos llamados a ser discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 15. Ser discípulo es esto. Juan capítulo 15, vamos a leer del 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto se quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un discípulo está llamado a llevar fruto. Y vosotros ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? ¿Cuánto fruto? Un discípulo lleva fruto. ¿Sí? Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven ¿cuánto fruto? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo somos discípulos de Jesús? Permaneciendo en Él y por lo tanto llevando fruto. Un discípulo lleva fruto. Un discípulo lleva fruto. ¿Qué fruto? Bueno, Gálatas nos habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Este es el fruto que se empieza a crecer en nosotros a través de permanecer en la palabra, a través de crecer en la palabra, de estar ahí constantemente expuestos a su voz, a su palabra, a su enseñanza. Ese fruto empieza a generarse en nosotros y empieza a ser evidente a los demás. Ya no reaccionamos según la carne, sino empezamos a reaccionar según el Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no es así, entonces seguimos en la carne. Y dice la Escritura que las obras de la carne son manifiestas, que son hechicería, brujería, lujuria, pleitos, enemistades, iras, contiendas. Pero un verdadero discípulo lleva fruto. Ahora, ¿qué más es fruto? Fruto también es, ¿verdad? Lo que hacemos para Dios. ¿Lo que qué? Lo que hacemos para Él. Fruto también representa lo que ganamos para Él. Jesús habló acerca de una parábola de los talentos. ¿De los qué? Y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. El que tenía 5 ganó otros 5 talentos. ¿Qué ganó? Ahora, ¿para quién los ganó? Para el dueño. ¿Estamos de acuerdo? No los ganó para él mismo. No estaba trabajando esos talentos para él hacerse más rico. Estaba trabajando esos talentos para hacer más rico a su amo. ¿Sí? Multiplicó. Esos talentos no eran de él, eran del dueño. El dueño le dijo, toma 5 talentos, trabájalos. ¿Y qué hizo? Los trabajó y ganó otros 5. El que tenía 2 hizo lo mismo. Pero el que tenía 1, dice que tuvo miedo porque no era suyo. Dijo, ¿qué se me hace que lo voy a perder? Dice que lo fue y lo enterró. Pero entonces vino el amo y les pidió cuentas de los talentos. Entonces, fruto también es ganar para él. Ganar. Por eso un discípulo discipula a otros o participa en que otros sean discipulados. Amén. Así es que mostramos que somos discípulos. Ahora quiero que leamos rápido en 2 Corintios capítulo 5.
Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vaya conmigo, por favor, ahí. Vamos a leer a partir del verso 9. ¿Por qué es que podemos o tenemos que ser discípulos? ¿Qué nos motiva a ser discípulos de Jesús? Veámoslo en la vida de Pablo. ¿Qué motivaba a Pablo a ser un discípulo y a formar discípulos? ¿Qué motivaba a Pablo a ser un hombre que vivía como un discípulo? ¿Sí? Evidencia hay de que Pablo era un verdadero discípulo. Hay mucha evidencia en la Escritura de que este hombre llamado Pablo, que antes se llamaba Saulo, pero que se convirtió al Señor, este hombre llevó mucho fruto. ¿Qué motivaba a este hombre a ser un verdadero discípulo? Capítulo 5, verso 9. ¿Está conmigo ahí? Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Diga conmigo, ser agradables a él. ¿Qué procuraba Pablo? Ser agradable. ¿A quién? A Dios. Él quería agradar a Dios, que su vida, que su estilo de vida, que su forma de hacer las cosas agradara a Dios. ¿Por qué quería eso? Porque era un verdadero discípulo. Eso era. Así es. Quería ser un verdadero discípulo y por eso quería agradar a Dios. Ahora, ¿cómo hacía o por qué es que tenía este deseo de agradar a Dios? Número 1, dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo a ser un verdadero discípulo, que sea discípulo y que haga discípulos? ¿Qué lo motivaba? Número 1, su entendimiento de que un día tenía que entregar cuentas. Amén. Él entendía que como discípulo un día le iba a tener que rendir cuentas a su amo, a su Señor. Pablo lo entendía. La pregunta es, ¿tú y yo lo entendemos? Un día tenemos que darle cuentas, dice Pablo aquí, porque es necesario que cada uno de nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo, delante de aquel que nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos. Dice, para que le demos cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. ¿Usted ha creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? Eso lo hace ser salvo de la ira de Dios. Pero eso no quiere decir que usted no va a dar cuentas a Dios. Usted le va a dar cuentas a Dios. ¿Está conmigo? Usted le va a dar cuentas a Dios de todo. ¿De qué todo? De todo lo que hizo en su vida después de Cristo. Todo lo que usted hizo antes de Cristo fue limpiado, perdonado, borrado. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Cuando usted ha creído en Jesús, usted no va a tener que dar cuenta por eso, porque eso Cristo ya lo perdonó en la cruz del Calvario. ¿De qué va a dar cuenta? De toda su vida en Cristo. ¿De qué hizo con su vida en Cristo? Si usted fue un verdadero discípulo o no fue un verdadero discípulo. Si usted hizo las cosas que hace un discípulo o no hizo las cosas que hace un discípulo. Si usted trabajó como un discípulo o no trabajó como un discípulo. De eso usted y yo le vamos a dar cuentas a Jesús. ¿Está conmigo? Entonces un verdadero discípulo entiende eso. Un verdadero discípulo entiende que un día le voy a entregar cuentas a Jesús. Por eso me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer. Porque cuando llegue el Señor de la obra, yo le tengo que rendir cuentas. Tengo que rendirle cuentas de qué hice con mi vida a partir de que conocí al Señor. Bueno, antes no le conocía y por eso hacía de mi vida lo que se me pegaba la gana. Pero ya que le conozco, ¿qué hice con mi vida? Y si tú seguiste como cuando no le conocías, vas a tener que darle cuentas a Dios de eso. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hice con los dones y talentos que Dios me dio? ¿Qué hice con las capacidades y habilidades que Él me dio para hacer su obra? ¿Qué hice con todo eso? ¿Qué hice con mi familia?
¿Qué hice con mi esposa, con mis hijos? Voy a darle cuentas a Dios. Por eso tengo que ser un verdadero discípulo. Amén. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué Pablo también era motivado? Ahora, algunos podrían decir aquí en este punto, bueno, pues mejor para no ser eso y no tener que dar cuentas a Dios, me hago a un lado y yo no soy discípulo. Está peor. Diga conmigo, está peor. Porque entonces sí le va a tener que dar cuentas de sus pecados. Y no hay cómo pagarle. Estaríamos condenados a la eternidad sin Cristo. ¿Está conmigo? Digo, por si alguien por aquí está diciendo, no, pues ya mejor entonces qué dura palabra es esta, ¿verdad? Ya me voy. No, estaría peor. Porque entonces tengo que darle cuentas de mis pecados y no hay cómo pagar. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces avancemos. ¿Qué es otra cosa que motivaba a Pablo? Que nos tiene que motivar a nosotros a seguir siendo discípulos de Cristo. Verso 11, perdón. Conociendo pues el temor del Señor. Diga conmigo el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres para Dios. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en apariencias y no en el corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo conozco a Dios. Conozco el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es estar consciente de su grandeza, estar consciente de su poder, estar consciente de su autoridad, estar consciente de que Él es por sobre todas las cosas, iglesia. No estás delante de cualquier Dios. No estás delante de cualquier Dios. No estás delante de un Dios que no puede hacer nada. Estás delante del Dios todopoderoso. Estás delante del Dios creador del universo. Todo se rinde ante Él. Y cuando tú estás consciente de eso, vives en el temor de Dios. Te comportas en el temor de Dios. Oye, tengo que vivir para este Dios que es sobre todas las cosas. No es cualquier cosa. No lo puedo tomar a la ligera. No lo puedo tomar ahí como, pues no pasa nada. ¿Sabes? Cuando tú vives tu cristianismo así como muy a la ligera, como muy no pasa nada, tú no estás consciente de la grandeza de Dios. Tú ignoras la grandeza y el poder de Dios. Porque cuando estás consciente de eso, o sea, como que, no, espérate. ¿Estamos de acuerdo? Es como si tú supieras que hoy viene el presidente a tu casa, ¿no? Imagínate que viene el presidente a tu casa y va a entrar y tú estás consciente de eso, dices, pues tengo que hacer algo, ¿no? No lo puedo recibir así sí, estamos como, le estoy poniendo este ejemplo, yo sé que o sea, nada que ver con Dios, ¿verdad? Pero estoy poniendo este ejemplo como para que entendamos de qué estoy hablando, o sea, ser consciente de delante de quién vamos a estar, de delante de quién estamos, iglesia. No ser ligeros, no ser personas que, no pasa nada, no. Eso me tiene que motivar a ser un verdadero discípulo. Oye, estoy delante del Dios Todopoderoso. Soy discípulo del Dios, creador del universo. Soy discípulo del Señor que con su palabra formó la tierra, formó el mar, formó los cielos. Soy discípulo de aquel que tiene el universo en sus manos. Soy discípulo de aquel que hace temblar los montes. Soy discípulo. No soy discípulo de cualquier santito o de cualquier. No. Soy discípulo del Dios Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que Pablo decía. Oye, yo estoy consciente del temor de Dios.
Por eso es que persuado a otros, por eso es que voy y evangelizo, por eso es que voy y discipulo a otros. Amén. Verso 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo, diga conmigo, el amor de Cristo. Número 3, la siguiente cosa que nos hace ser discípulos es el amor de Dios. ¿Es qué? Dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe en otras traducciones es nos obliga, y en otras traducciones nos controla. ¿Nos qué? Nos controla. Nos hace comportarnos de esta manera, nos hace vivir de esta manera, nos hace dirigirnos de esta manera. Es el amor de Cristo, es entender cuánto Él nos ha amado. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 dice: con todos los santos podamos entender cuán alto, cuán grande, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y seamos llenos de la plenitud de Dios. El amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Cuando tú entiendes al amor de Cristo, respondes al amor de Cristo. Cuando tú no entiendes el amor de Cristo, tú no respondes. Pero cuando el amor de Cristo te mueve, te llena, tú respondes ese amor. Por eso en 1 Corintios capítulo 13 dice: yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor no tengo nada. Puedo hablar en lenguas, puedo hacer milagros, puedo tener toda la fe, pero si no tengo amor, si no es el amor el motor de todo lo que hago, no tengo nada. Necesito que el amor sea el motor de todo lo que hago en mi vida. Yo voy a ser un verdadero discípulo cuando entienda cuánto Él me amó y por lo tanto responda yo en amor a Él. ¿Sí? ¿Está conmigo? Cuando yo entienda cuánto Él me amó. Por eso la Escritura dice que no es que nosotros amemos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, el amor de Cristo. Número 4. Dice: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Pensando qué? Que si uno murió, diga conmigo, uno murió. La cuarta cosa que me hace ser un discípulo, que me lleva a ser un discípulo, es entender lo que Él hizo por mí. Es comprender el precio que Él pagó por mí. Jesús pagó un alto precio por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro dice: fuimos limpiados. Fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Usted vale la sangre de Cristo. Usted vale el precio que Jesús pagó en la cruz. Usted vale el precio que Él dio al morir en la cruz. Y yo respondo a eso. Yo digo: wow, Jesús, tú me salvaste, tú me amaste, tú fuiste a la cruz por mí. No te importó sufrir para acercarme a ti. Eso me hace ser un discípulo. Eso me hace querer ser un discípulo. ¿Cómo no voy a ser un discípulo si Él lo entregó todo por mí? Y Pablo dice: pensando en esto, que si uno murió, luego entonces todos morimos. La respuesta a entender lo que Él hizo por nosotros es entregarlo todo por Él. La semana pasada hablábamos de la cruz. ¿Cuántos estuvieron aquí? Hablamos de la cruz, ¿verdad? Y la eficacia de la cruz y el poder de la cruz. Y hablamos del precio que Jesús pagó en la cruz. Y Pablo le dice a los Gálatas: por eso ahora me voy a gloriar nada más en la cruz de Jesucristo. Me voy a gloriar en lo que Él hizo por mí. Por esa cruz yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. ¿Está conmigo? Es la respuesta. Él murió, yo también me muero. Yo también, ¿a qué muero? Muero a este mundo. Ya este mundo no tiene nada que ver en mí. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Entonces un verdadero discípulo tiene el enfoque en lo que Jesús hizo por él y responde a eso.
Amén. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Diga conmigo, ya no vivo para mí. Dile al que está a tu lado, ya no vivo para mí. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, en mi vida como discípulo, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La quinta razón por la que Pablo quería ser un discípulo y vivía como discípulo, y por la que nosotros debemos querer ser discípulos, es porque tenía una nueva perspectiva. Es porque ya no veía las cosas como antes. Ya no miraba las cosas como las veía antes. ¿Sí? Ya no miraba nada como lo veía antes. Ahora lo veía en la perspectiva del reino de Dios y de las cosas espirituales. Todo lo que había alrededor de Pablo ya no lo te veía con la misma perspectiva, sino ahora lo veía con una nueva perspectiva, porque ahora en Cristo soy una nueva criatura. Lo que antes vivía y lo que a lo mejor lo que para mí antes era importante, ahora ya no es. Ante la perspectiva del reino de Dios ya no es importante. Lo que antes para mí significaba algo, ante la perspectiva de Dios perdió valor. Porque ya veo las cosas diferentes. Ahí te das cuenta que estás siendo un verdadero discípulo. Ya no ves a tu familia igual como la veías antes, ahora la ves desde la perspectiva del reino de Dios. Ya no ves tus finanzas como las veías antes, ahora las ves desde la perspectiva del reino de Dios. Ya no ves la iglesia, el congregarte, todo esto como lo veías antes. Nada más por cumplir, nada más por pasar el rato, nada más para medio que me siento bien. Ahora lo ves desde la perspectiva del reino de Dios, porque eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas ahora para ti son nuevas. ¿Sí? Estás aprendiendo a vivir otra vida. Estás aprendiendo a vivir otra forma de pensar. Estás aprendiendo a vivir otra forma de hablar. Eres una nueva criatura. Entonces, un verdadero discípulo entiende esto que acabamos de hablar. Amén. Número uno, sabe que va a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Reconoce la majestad, la gloria de Dios. Vive en el temor del Señor. Número tres, es movido por el amor de Dios. Es el amor lo que lo mueve a hacer todas las cosas. Número cuatro, entiende el sacrificio y el precio y vive agradecido con eso, y por eso se entrega a Dios. Y número cinco, ve todas las cosas de manera diferente. Es una nueva criatura. La pregunta, ¿eres un verdadero discípulo? ¿Eres un discípulo que permanece? ¿O piensas que eres un discípulo, pero cuando algo te ofenda, vas a salir corriendo? Vamos a orar. Padre, pon la mano sobre alguien que esté ahí cerca de ti. Y dile, Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que amen tu reino. Que seamos discípulos todo el tiempo, todos los días. Que permanezcamos en tu palabra y tu palabra permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús.